Cristo, Cristo, Cristo viene. Yo tengo una voz, yo tengo una voz. Es no la pena. Que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy. En el cielo no hay hospital. En el cielo no hay hospital. En el cielo no hay hospital. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Frankie Barbosa y bienvenido a otro episodio de Entre Notas, un espacio que hemos dedicado a GEC, Panamá, Distrito Oeste, junto con el Comité de Músicos, para hablar temas que tengan que ver con música, alabanza y adoración dentro de nuestras iglesias. El día de hoy estaremos conversando un tema muy interesante, los géneros musicales y la música cristiana. ¿Con qué género podemos alabar a Dios? Quédate conmigo y veamos. Pero antes, suscríbete y dale a la campanita. Antes de empezar, quisiera compartir con ustedes el Salmo 150. El Salmo 150 dice lo siguiente, dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flauta, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Para empezar este video, quisiera partir de un principio que vimos en uno de los episodios anteriores, y es recordar de que la música es un regalo de Dios. La música forma parte de la creación de Dios, es fruto de su creación. Dios la creó en el cielo y en su misericordia nos las regaló a nosotros para que la ejerciéramos, para que la practicáramos. Pero la música es creada por Dios y creada en el cielo. El día de hoy quisiera compartir o hablar brevemente de tres elementos básicos de la música, en los cuales en la lista de los elementos de la música podemos ver estos tres, y hay, si más no me equivoco, tres más, ¿ok? Pero esta vez hablaremos de los tres principales. Uno es el ritmo, uno es la melodía y uno es la armonía, ¿ok? Para definir cada uno de ellos, vamos a hablar del ritmo. El ritmo dice que es la combinación de figuras y silencios. Es un movimiento que se repite. Lo podemos asociar con las figuras musicales, con las redondas, los que tienen un poquito de conocimiento, las redondas, negras, corcheas. El ritmo es aquella secuencia que siempre se está repitiendo, dentro de la música. El segundo elemento que vamos a hablar el día de hoy es la melodía. La melodía es una secuencia coherente de notas musicales. Casi siempre la hacemos referencia a las notas que conocemos, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, para asociarlas cuando esas notas se combinan o se ordenan de manera secuencial, que sea coherente, que sea agradable al oído, ¿okay? Forma la melodía. Pues la melodía de la canción, cuando cantamos y hacemos melodía con nuestra boca. El tercer elemento que quiero mencionar el día de hoy es la armonía. La armonía es la creación de acordes, llámese acorde, notas que se tocan simultáneamente, ¿okay? Basándose o siguiendo ciertas reglas. Estos tres elementos son los fundamentales para crear música. Cuando el hombre, Dios en su infinita misericordia, le permite al hombre que en nuestra capacidad finita, que tiene fin, podamos combinar estos tres elementos, bien sea influenciándonos por
nuestra cultura, por lo que nos gusta, por lo que escuchamos, por lo que sentimos, aquí es donde se han creado los géneros musicales. Los géneros musicales se forman, de hecho, según la cultura. Ejemplo, los dominicanos hacen merengue y ese es el ritmo de su tierra, y ellos siempre hacen merengue y lo hacen fácil. ¿Por qué? Porque en donde ellos viven, en su tierra, la cultura, lo que los rodea, los hace crear y hacer música de ese estilo. Hablemos de los puertorriqueños, que son famosos por la salsa, igual que los cubanos. Ellos hacen música de acuerdo a su estilo porque es lo que los rodea. De hecho, hay una anécdota que un profesor de música a mí me dijo, y es que es de acuerdo a los cubanos. Los cubanos, ellos hacen un tipo de música que es salsa, pero es una salsa que cuando la escucha suena a otro género musical que se llama funk. Que el funk viene, si más no me equivoco, de los Estados Unidos de América. Y los cubanos, me cuenta ese profesor, que los cubanos, cuando escucharon ese ritmo, ellos lo que hacían era hacer su música tradicional, y que tenía que ver mucho con la clave de la salsa, lo que conocemos nosotros con la clave de la salsa. Cuando ellos escucharon la música funk, ellos dijeron, oye, querían imitar, hacer música funk, pero lo que les salía es lo que ahorita llamamos timba, que es una salsa que suena funk, que es una salsa que es netamente de los cubanos. Nosotros, por lo menos yo, que soy de Venezuela, nosotros en nuestro país hacemos un estilo de música que se llama música llanera, que no es muy común en cuanto a música. Sus compases no son muy común. Un compás que va, para los que saben un poquito más de música, va a 3 octavos, ¿okay? 3x8, no es muy comercial, pero es lo que hacemos. Y todo niño que crece en Venezuela y escucha música llanera en cualquier otra parte del mundo que esté, y que él escuche y dice, oye, mira, esta es música llanera, y lo que haga va a tener esa influencia. Aquí en Panamá hay un estilo de música que a mí particularmente me llama la atención, que es el típico. Y el típico, si se escucha en Venezuela, uno va a decir, oye, ¿qué ritmo es ese? Pero el panameño, el que vive aquí, que escuche típico, o todos los que vivimos aquí que escuche típico, uno va a decir, oye, eso es típico. Y lo que hagamos, la música que hacemos, siempre va a ser influenciada por eso, por eso que nosotros escuchamos. Bien sea nuestra cultura, lo que acabamos de hablar, es un vivo ejemplo de lo que influye la cultura en los géneros musicales. Mire, va a influenciar lo que nos gusta. Si a mí me gusta escuchar salsa, cuando yo toque, voy a hacer salsa. Si a mí me gusta escuchar merengue, cuando yo toque, voy a hacer merengue. Y así sucesivamente. Pero viene la gran pregunta. Ahora, ¿con qué música o con qué género musical deberíamos alabar a Dios o deberíamos adorar a Dios? Esta pregunta, para muchos, es difícil conseguirle respuesta. Voy a contar un breve testimonio. Anteriormente, en la historia de la música cristiana dentro de las iglesias, vamos a llamarlo así, anteriormente no se usaba batería. De donde yo vengo no se usaba batería. Y yo escuchaba este testimonio de hermanos que decían que la primera vez que se introdujo un instrumento como la batería dentro de una iglesia fue un boom. ¿Por qué? Porque decían que ese instrumento no podía estar en un altar. ¿Por qué? Porque tenían referencia de que la batería la usaban los Beatles tocando música, girando, haciendo su música. Lo usaba los diferentes grupos
se puede decir, de rock en la historia que estaban sonando. Y la primera vez que se introdujo una batería dentro de la iglesia, de hecho estoy hablando netamente en Venezuela, que es donde nací, la gente decía que eso no podía ser. ¿Por qué? Porque la batería era un instrumento que era dedicado para el enemigo. Y no era así. La batería es un instrumento musical que ahorita mismo es una parte y es una pieza fundamental dentro de nuestras iglesias. Otro testimonio es que ahorita mismo dentro de nuestras iglesias, de hecho eso forma parte de nuestra identidad como Iglesia de Dios Pentecostal, en nuestras iglesias hay dos ritmos esenciales que nosotros lo vamos a escuchar aquí en Panamá, nosotros lo vamos a escuchar en Colombia, nosotros lo vamos a escuchar en Puerto Rico, nosotros lo vamos a escuchar en Venezuela, nosotros lo vamos a escuchar en la mayoría de las iglesias latinas donde estemos. Los dos ritmos que son esenciales dentro de nuestras iglesias es el songo, que es lo más cercano que muchas iglesias podemos hacer a salsa. Hay otras iglesias que sí lo hacen netamente, y el merengue. La historia también cuenta que anteriormente el songo no era permitido tocarlo en las iglesias. ¿Por qué? Porque el songo, la gente decía, eso es salsa, y la salsa era un ritmo que era dedicado al enemigo. Y no era así, sino que la salsa en ese momento particular, era un ritmo que se escuchaba en todo el mundo, porque estaban las grandes orquestas de música secular de salsa sonando. La salsa era símbolo de fiesta, de bebida. La salsa era símbolo de conciertos grandes. Y obviamente en ese entorno el que escuchaba salsa se imaginaba era una gran orquesta con bebidas y todo lo demás. Y eso, los hermanos, las personas que estaban dentro de la iglesia decían, oye, la salsa no se puede tocar dentro de nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque la primera referencia que venía era, boom, lo que se estaba viviendo. ¿Ok? Ahora bien, ¿la salsa es mala? La salsa no es mala, ¿ok? Pero en ese momento particular se estaba viviendo eso. Y ahorita mismo nosotros en nuestras iglesias hacemos songo. Y en nuestros cultos, qué bonito es o qué sabroso es tocar un corito y sonar a songo, sonar un poquito a salsa. Cuando una hermana está cantando un coro y suena merengue, sabroso, ¿ok? Eso mismo pasa con los géneros musicales. Y aquí voy a hacer un poquito más de énfasis. Ahorita mismo tenemos la música urbana, que puede ser que muchos digan, es un género no alaba a Dios. Y en parte sí alaba a Dios. ¿Por qué? Porque todo depende con la intención que lo hagamos, ¿ok? Ahora, todos los géneros musicales, si vemos la música en sus diferentes géneros, no hay un género musical que esté dedicado para alabar a Dios. La música en sí fue creada por Dios, y Dios a nosotros nos dio la capacidad y nos dio en su inmensa misericordia, nos dio sabiduría para que nosotros esos elementos que tenemos de la música, los diferentes instrumentos y mire, las diferentes ideas artísticas que podamos tener, la combinemos. Y de ahí salen las grandes obras y los géneros musicales. ¿Qué ha hecho el enemigo? El enemigo ha hecho que dicho género, él lo ha usado para introducir mensajes negativos. Eso actualmente pasa con la música urbana, con el reggaetón especialmente. El reggaetón es un ritmo que combina los tres elementos que vimos: combina armonía, combina melodía, combina ritmo, combina instrumentos musicales que nosotros actualmente hacemos y usamos. Pero el reggaetón, el enemigo lo ha usado para dar los peores mensajes
que se están viviendo en este momento. Eso no hace que el género como tal sea malo, porque la música fue creada por Dios y solamente una persona, nosotros que tenemos el don de tener la música, somos los que tenemos la capacidad de crearla, que el enemigo ha usado a personas que tienen ese don para influenciar al mundo con sus mensajes, con todo lo que él quiere hacer, es otra cosa. Voy a hacer esta comparación que la encontré buscando un poco de información. Cuando nosotros tenemos un cuchillo nuevo, ese cuchillo nuevo es perfecto para cortar alimentos. Y podemos cocinar y podemos hacer cosas. Y qué bueno es con un cuchillo cortar carne fina, cortar vegetales. Pero con ese cuchillo también se puede asesinar. Eso no hace que el cuchillo sea malo. Malo es, o malo lo hace, es la forma de que nosotros usemos el cuchillo. ¿Con qué género podemos alabar a Dios? Hermano, el Salmo 150 nos dice con todo lo que somos, con todo lo que hagamos, con todo lo que el Señor nos permita hacer, alabémosle. Todo depende de con qué intención nosotros estamos escuchando música, que eso lo vimos en un episodio anterior. Con qué intención estamos haciendo música, si realmente la hacemos para alabar a Dios o la hacemos para que la gente se mueva. Eso nada más está en nuestro corazón y Dios lo conoce. Pero mire, mientras que Dios te dé sabiduría, mientras que Dios te dé esa capacidad, úsala. No la encierres, pero úsala para alabarle a Él. Y yo estoy seguro que Dios mismo nos va a decir qué debemos hacer, qué debemos combinar, si debemos hacer alguna música que tenga un género específico o si debemos hacer otra combinación. Pero yo estoy seguro que Dios mismo nos va a guiar. No le demos crédito al enemigo. Él no crea. Él no dio ese regalo. Es más, Él usa esa herramienta que es la música para dar sus mensajes. Pero el dueño de eso, el dueño de la herramienta es Dios. No le demos el crédito a Él. Hagamos música, escuchemos música, pero partiendo del principio primordial, que es alabar a Dios. El Salmo 150, alabemos a Dios, pero alabemos con todo. Que lo que hagamos, lo que toquemos, lo que escuchemos, si hacemos songo, merengue, si hacemos marcha, si hacemos cumbia, si hacemos típico, si hacemos música llanera, lo hagamos, pero para alabar a Dios. Si hacemos música urbana, lo hagamos para alabar a Dios, para glorificar su nombre. Eso es todo, mis hermanos. Dios te bendiga.